Buenos días, doctora, compañeros. Nosotros vamos a presentar lo que es un poco de bacteriología, un poco de su definición, y también vamos a ver, o bueno, todo esto se hizo gracias a una práctica que se realizó acerca de tinción en tocando el tema de bacterias. Y bueno, nos presento, mi nombre es Laura Lisset y mi compañero es Fernando Taboada. Nosotros vamos a ser quienes les van a dar una pequeña presentación acerca de pues cierta información y también acerca de la práctica. En nuestro contenido vamos a ver qué es la bacteriología, qué son las bacterias, también vamos a ver sus clasificaciones como son la morfología, la agrupación, su tipo de respiración. Vamos a ver temas como la ecología, el tipo de flora que va a haber y también vamos a ver lo que es una tinción y posterior a esto vamos a ver lo que es precisamente la práctica con la bacteria y cómo poder tincionarla y posteriormente poder analizar los elementos que vemos. Empieza mi compañero Fernando. Bueno, empezando con lo que es la bacteriología es una rama de la microbiología encargada del estudio del comportamiento, mecanismos y patogenicidad que pueden llegar a tener las bacterias. Tenemos que existen diferentes características que nos permiten entender y estudiarlas, así como que clasificarlas, y son las que vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva. Bueno, tenemos que para empezar, una bacteria es un organismo que está compuesto por una única célula y que cuyo material genético no se encuentra almacenado en un núcleo. Es por eso que se menciona que estos son organismos unicelulares procariontes, que básicamente lo que quiere decir es que estos no cuentan con el núcleo. Pasamos a la siguiente diapositiva, en la que vamos a observar lo que es la morfología. Tenemos cuatro clasificaciones principales, empezando por la que corresponde a los cocos. Así se le denomina a las bacterias que son redondeadas o ovaladas y que adoptan una forma prácticamente esférica. Continuando con lo que son los bacilos, tenemos que estos son de tipo más cilíndrico, parecido a bastoncillos, de longitud y anchos variables, también teniendo pueden ser rectos o curvos. Y bueno, estos pueden llegar a ser puntiagudos en sus extremos o redondeados. Continuando con lo que son los espirilos, tenemos que estas son bacterias de forma en espiral o sinuosa, con ciertas variaciones en la rigidez de la estructura, algunas siendo más flexibles. La característica principal de estas es la forma curva que adoptan y algunas que pueden llegar a parecerse a hélices. Finalmente, la última clasificación que tenemos es la de los vibrios. En esta lo que tenemos es que son formas que adoptan ciertas protuberancias. Se menciona lo que es la forma de mancuerna o de orejas de conejo en algunos casos. Estas tienen una forma similar a los cocos, a los bacilos, pero no entrando en esta clasificación. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos lo que es la agrupación, que esta básicamente explica lo que es la forma en la que se agrupan las diferentes bacterias. Tenemos que en la primera imagen observamos lo que son las agrupaciones que adoptan algunos cocos, empezando con lo que es la imagen A1, que corresponde a la de los estafilococos. Estos adoptan esta forma no definida en la que es una agrupación de muchos cocos y que se diferencia sobre todo de la que es la clasificación A2, en la que vemos lo que son los estreptococos. Estos son una cadena de cocos que se puede ver bien definida en esta imagen. Y lo que corresponde a la imagen A3 y A4 son dos variaciones de diplococos, es decir, la unión de dos cocos. Mismo caso que imagen B1, pero en este caso con bacilos, los diplobacilos, que se podría mencionar de esta manera, aunque también se les suele mencionar como bacilos en L, ya que suelen adoptar esta forma. También observamos lo que son, pues, en la imagen B2, pues, algunas
lo que son los bacilos con puntas redondeadas, y en la imagen B4 lo que son los extremos más puntiagudos. En imagen B3 y B5 observamos lo que son algunas variaciones de vibrios. Y finalmente lo que es C1 y C2 corresponde a lo que son las espiroquetas. Por un lado tenemos en C1 lo que es una espiroqueta más flexible y en C2 una de estructura más rígida. Continuando con la siguiente diapositiva, observamos lo que son las diferencias que hay entre células procariontes, es decir, las bacterias, y células eucariontes. Principalmente es en lo que es de que en procariontes tenemos que no tienen núcleo y su material genético se encuentra eucromático, contrario a las eucariontes que tienen un núcleo con material genético heterocromático. Su DNA se encuentra de forma circular en lo que corresponde a una estructura denominada plásmido, contrario al DNA de forma helicoidal que encontramos en células eucariontes. Las células procariontes no cuentan con organelos membranosos, contrario a los organelos membranosos que encontramos en células eucariontes, como lo son los retículos endoplasmáticos o el aparato de Golgi. Las células procariontes solamente cuentan con reproducción asexual, mientras que las eucariontes tienen reproducción sexual y asexual. Tenemos que las eucariontes son pluricelulares, contrario a las eucariontes son pluricelulares, contrario a las procariontes, que son unicelulares, como ya hemos mencionado, y además las eucariontes cuentan con un citoesqueleto con el que las procariontes no cuentan. Siguiendo a la siguiente diapositiva, tenemos la respiración. Esta se explica cómo la respuesta que desarrollan las bacterias en relación al oxígeno y si tienen efecto dañino sobre ellas, sin importar la toxicidad baja que éste tenga de por sí. Esto lo entendemos por medio de la clasificación, empezando con lo que son las bacterias que se denominan aerobias estrictas. Estas forzosamente requieren de oxígeno para sobrevivir y desarrollar sus procesos metabólicos para así poder generar energía gracias a este. Por otro lado, tenemos lo que son las anaerobias estrictas. Estas tienen que el oxígeno es nocivo para ellas, ya que las llega a matar o a inhibir. Es por eso que realizan procesos de fermentación con otro tipo de moléculas inorgánicas. Otra clasificación es la de aerobias y anaerobias estrictas, ya que estas logran prosperar independientemente de la presencia de oxígeno, ya que si están en presencia de él, son capaces de realizar los procesos de respiración o, en caso contrario, realizan fermentación. La mayoría de bacterias patógenas suelen entrar dentro de este grupo. Y finalmente tenemos lo que son las microaerofílicas, que estas requieren una menor concentración de oxígeno para que se desarrollen de mejor manera. Continuando con la siguiente diapositiva, vamos a observar lo que es la ecología de las bacterias. Esta lo que nos explica es cómo es que estas se adhieren y desarrollan, así como se multiplican sobre las células de otro organismo. Aquí encontramos dos tipos, las virulentas y las que forman parte de la microbiota. La principal característica es que las primeras van a causar enfermedad al realizar este proceso, contrario a las de la microbiota, que no van a producir enfermedad. Y que, continuando con la siguiente diapositiva, vamos a mencionar que en sí la microbiota normal es una relación en la que se encuentra fijo en un área determinada y que en caso de verse afectada, bueno, esta tiene la capacidad de restablecerse rápidamente. Aquí observamos dos tipos, lo que son los comensales, cuya relación básicamente es neutra y no afecta ni genera ningún beneficio a ninguno de los dos organismos, o establecen una relación mutualista en la que ambos se benefician. Por otra parte, tenemos lo que es la microbiota transitoria, que estas pues refieren a la habitación de una región específica del cuerpo hasta que, bueno, por un tiempo determinado de semanas o meses, dependiendo de factores ambientales. Las alteraciones de las mismas pueden dar como resultado, pues, la proliferación de microorganismos potencialmente patógenos. Continuando con la siguiente diapositiva, vamos a pasar a lo que es la práctica de la tinción de Gram. Tenemos que la tinción, pues, nos permite determinar los componentes químicos presentes en las paredes celulares de las bacterias.
debido a las propiedades físico-químicas que las vuelven observables. Hay dos tipos de tinciones más importantes o más reconocidas, empezando con la de Scheel-Nielsen, que esta se utiliza en el diagnóstico de bacilos ácido-alcohol resistentes. En caso de que sean positivos se denominan ARR y en caso de que sean negativos sería NARR. Y pasando con la tinción de Gram, tenemos que esta permite diferenciar los grupos de bacterias y determina el tratamiento que se debe aplicar a ellas. Empezando porque, bueno, tenemos que se divide en dos. Si son violetas, son gram positivas y esto lo que quiere decir es que tienen abundantes capas de peptidoglicanos, contrario a las gram negativas que se van a teñir de rojo, que solo cuentan con una pared. Pasamos a la siguiente diapositiva en la que observamos esta diferenciación. En la primera imagen observamos la pared de una bacteria gram positiva que cuenta con múltiples capas, contraria a la pared de una bacteria gram negativa de una sola capa. Muy bien, entonces vamos a pasar con la parte de la práctica. Para esto vamos a necesitar varios materiales, como los podemos ver en pantalla, que más adelante se los voy a estar explicando paso a paso. Una vez que ya tenemos nuestros materiales, podemos pasar con la preparación. El primer paso con el cual nosotros vamos a empezar a trabajar es con nuestro portaobjetos. Para esto, pues nuestro portaobjetos ya debe de estar debidamente esterilizado, debidamente colocado. Y una vez que tengamos nuestro portaobjetos, lo vamos a dividir en 4. ¿Para qué? Para que vamos a sacar 4 muestras que más adelante nosotros vamos a teñir para poder observar en un microscopio. Para poder sacar estas muestras o para poder tener estas muestras en nuestro portaobjetos, lo primero que vamos a hacer es que con un hisopo vamos a recolectar una muestra. Entonces, como necesitamos 4 diferentes muestras, vamos a utilizar un hisopo por cada muestra para evitar que las bacterias se revuelvan y pues para poder tener o mantener el higiene en nuestro paciente o bueno, en este caso, entre nosotros, ya que fue una práctica de laboratorio, pues en nuestra escuela. Una vez que hayamos sacado la muestra, vamos a colocar precisamente la muestra sobre el portaobjeto, pero lo que vamos a hacer es que así como se muestra, vamos a hacer de forma circular o de forma ovalada, ¿sale? Vamos a hacer este movimiento para poder esparcir la muestra que nosotros acabamos de recolectar. Eso en los 4 espacios que anteriormente ya preparamos. Una vez que ya tengamos nuestras 4 muestras sobre nuestro portaobjetos, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a pasar por ese portaobjetos encima de una llama que vamos a tener pues puesto o colocado en una base fija, pues para que no se mueva. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Nosotros lo que vamos a hacer es que con una mano vamos a agarrar nuestro portaobjetos y en un extremo vamos a tener 2 muestras. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer este movimiento encima de la llama 2 veces para que esto nos ayude a sellar todo el material genético que hemos puesto en ese objeto. ¿Sale? Una vez que ya hayamos hecho este procedimiento con un extremo, vamos a agarrarlo del otro y vamos a hacer con el extremo restante. Esto para que las 4 muestras pasen sobre, o más bien encima de esta llama, ¿sí? Ahora, una vez que ya tengamos el sellado, antes de, pues, empezar a colocar los diferentes tipos de sustancias, pues lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el portaobjetos, ya sea en alguna superficie, en algún objeto, de modo que quede suspendido para que nosotros por debajo de este podamos colocar un vaso de precipitado o algún recipiente en el que podamos desechar todos los líquidos que vamos a ir usando, con el fin de evitar contaminar tanto la tarja en la que estamos trabajando en esta práctica
como también evitar contaminar toda el agua que hace contacto precisamente en esta zona y que posteriormente se va a todos los desechos, ¿sale? Esta parte es muy importante con cuestión de cómo manejamos nuestros residuos, que eso lo vamos a ver al final. Una vez que ya preparamos todo este espacio, vamos a continuar o vamos a empezar a pues utilizar los diferentes reactivos que vamos a tener. Vamos a tener 4. En este caso, el primero que vamos a utilizar se llama cristal violeta. Vamos a aplicar una gota de este reactivo, una gota sobre cada muestra, en total 4 gotas, y vamos a dejar reposar 1 minuto. Una vez que justamente cuando se cumple el minuto, vamos a procurar de respetar los tiempos, pues lo que vamos a hacer es que lo vamos a enjuagar con agua destilada. Nada más que aquí hay que tener algo muy en cuenta. La velocidad y la cantidad que nosotros, del agua que nosotros vaciemos sobre nuestro portaobjetos, nos va a determinar los resultados que vamos a obtener para nosotros poder ver en el microscopio. Así que una recomendación para evitar, pues, lavar como tal, vamos a utilizar gotas. Vamos a evitar manejar chorros o vamos a evitar de dirigir chorro al portaobjetos, sino más bien puras gotas para ir quitando el excedente de este reactivo. Una vez que hayamos enjuagado, vamos a pasar con el segundo reactivo, que es el Lugol. Y igualmente que el anterior, vamos a aplicar una gota en cada muestra, vamos a dejar reposar 1 minuto y una vez que hayamos dejado reposar, vamos a enjuagar con agua destilada. Y lo mismo, vamos a procurar de que sean por gotas para quitar el excedente. Algo, antes de que se me olvide, recordemos que tenemos un recipiente de precipitado en el que vamos vaciando los desechos. Entonces, cuando nosotros hacemos esta acción de aplicar la gota y después enjuagarlo, vamos a tener cuidado de al momento de enjuagar o tratar de que el líquido que escurre caiga directamente en el vaso precipitado. Por lo mismo, para mantener los desechos controlados. Vamos a, como tercer reactivo, lo que vamos a hacer es vamos a usar alcohol de 96. Nos va a ayudar como un decolorante. Algo que es importante es que esto también lo pueden formar creando una mezcla de diferentes sustancias, como lo es alcohol, alcohol acetona o otras mezclas que sean afines a lo que necesitamos. Vamos a aplicar una gota igualmente en cada muestra, vamos a dejar reposar y posteriormente vamos a enjuagar con agua destilada. Lo mismo, procurar de que sea gotas y procurar de que el líquido caiga en nuestro recipiente o vaso precipitado de desechos. Y por último vamos a tener el reactivo que se llama safranina. En lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar igual una gota, vamos a dejar reposar y al final vamos a enjuagar con agua destilada con gotas. Una vez que hayamos realizado ya este procedimiento de los reactivos, lo que vamos a hacer es que después de enjuagar vamos a secar perfectamente la parte de atrás o la parte de abajo donde no están las muestras, pues para evitar precisamente, pues que el líquido o los reactivos que utilicemos estén esparciendo por todo el laboratorio, ¿sale? Así como también debemos de dejar que la muestra se seque. Inclusive pueden dejar la muestra ya sea en alguna intemperie en donde no se ensucie, pero que le brinde una buena ventilación para que precisamente la muestra se seque propiamente. No vamos a aplicar ningún trapo encima, no vamos a pasar la mano, porque esto va a llegar a afectar a toda la tinción que ya hicimos anteriormente. Una vez que ya tengamos nuestra muestra totalmente seca, hay que hacer hincapié en esto, tiene que estar totalmente seca los reactivos.
repito, es para evitar contaminar tanto los materiales como todo el espacio. Y una vez que ya tengamos nuestra muestra en nuestro portaobjetos, pues lo siguiente que vamos a hacer es que lo vamos a acomodar en nuestro microscopio. Ya aquí, dependiendo de tu experiencia, dependiendo de qué tanto has trabajado el microscopio, pues tenemos varios elementos, ¿sale? Lo vamos a ir moviendo o dirigiendo en la manera en la que podamos ver lo que necesitamos. Ahora bien, todas las prácticas que realizamos aquí los hicimos con el lente de 100, ¿sale? Entonces, para tener en cuenta que en esta práctica nosotros estuvimos utilizando esa proximidad, ¿sale? Entonces, en esta práctica vamos a ver, o más adelante aquí les voy a mostrar las cinco imágenes que nosotros pudimos recolectar de esta práctica, en los cuales vamos a mencionar algunas de las características que nosotros pudimos notar que consideramos que son las más importantes, ¿sale? En la primera imagen o en la primera muestra que pudimos ver, pues llegamos a encontrar lo que son las espiroquetas. Y en este, que podemos apreciar en esta zona, también podemos llegar a apreciar un poco. Y si podemos llegar a ver, estas llegaron a tener un tono de coloración violeta. Lo que quiere decir que este tipo de bacteria que tenemos aquí es una gram positiva, ¿sale? Recordemos que las gram positivas se van a teñir de violeta y las gram negativas se van a teñir de colores rojizos, ¿sale? Ya dependiendo de, pues, tu microscopio es el tipo de color que vas a ver, pero más o menos en la coloración lo vas a ir viendo. Algunas veces puede ser un poco más azulado, algunas veces puede ser un poquito más rosado, pero más o menos va en el estándar. También depende mucho de cómo hiciste tu tinción, ya que también eso depende del color que vaya a obtener pues las diferentes bacterias, que en este caso son lo que estamos analizando. Ahora, vamos a tener nuestra segunda muestra en la cual vamos a encontrar pequeños filamentos que en esta parte vamos a ver que tomaron una pequeña coloración rojiza. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un gram negativo. De ahí en nuestra tercera muestra vamos a ver cómo está esta agrupación. Recordemos que esta también es una clasificación. Tenemos la morfología, pero que en estas dos entra la morfología. De ahí tenemos lo que es la agrupación, que es una agrupación de tipo estafilococo. Y así igualmente como la anterior, como puedes ver aquí, te mencionaba lo de los tonos. Si te das cuenta, aquí tiene un tono azulado, como tal no es morado, pero va en las mismas tonalidades que los colores violetas. Por lo tanto, lo vamos a tomar como un gram positivo, ¿sale? De ahí vamos a tener nuestra cuarta muestra, en la cual también podemos ver una gran agrupación de estafilococo, y aquí como podemos notar el rojo es muy intenso, ¿sale? Entonces como tal le vamos a poner que es gram negativo, ¿sale? Como podemos ver en toda nuestra imagen hay pequeños destellos violetas, pero como tal es totalmente rojizo. Y al final vamos a tener nuestra quinta muestra, que en esta nosotros podemos apreciar tanto la morfología de los bacilos, pero también como unas pequeñas agrupaciones que son los estreptobacilo, que pues hay que recordar que lleva como, pues es una línea o es una cadena de precisamente bacilos. Y como podemos observar, aquí ya el tono es un poco más morado, si pueden ver, agarró una coloración un poco más fuerte, por lo tanto es un gram negativo de parte de los violetas, ¿sale? Y esto es algo que a veces llega a variar, le digo, puede depender tanto de la bacteria como también de la práctica al momento de poner la tinción sobre tu muestra. Así que ya depende todo eso depende de los resultados que tú vas a obtener. Ahora, muy bien,
Una vez que ya pues realizamos todo este estudio, pudimos llegar a tomar fotos en el laboratorio, pues hay que recoger todo nuestro material, el portaobjetos como tal, lo vamos a almacenar, porque previamente estos se limpian y después se mandan a un proceso de esterilización para que más adelante se puedan a volver a reutilizar, ya que como pues si tu portaobjetos como tal no está roto, no está quebrado, está completo, puede volver a ser reutilizado. Si tu portaobjetos está quebrado o le falta alguna parte, pues es más recomendable desecharlo. Y la mejor manera de desecharlo, pues es metiéndolo ya sea en algún contenedor o específicamente yendo a un lugar, ya sea en tu facultad o tú propiamente en tu casa, en donde mantengas desechos de vidrio o cristal, ya que aunque sea un portaobjetos y sea un cristal delgado, aún así puede llegar a crear cortaduras, y más teniendo en cuenta que pues se hacen diferentes pruebas con muchos tipos de residuos biológicos. Entonces, en este punto hay que tener cuidado tanto por la salud de las personas que trabajan con los diferentes desechos, así como también es muy importante los reactivos, ¿sale? Como tal, el nombre lo dice, son reactivos. ¿Qué quiere decir? Que pueden llegar a tener reacciones con diferentes sustancias o en diferentes ambientes, ¿sale? También las temperaturas pueden afectar. Entonces, lo más adecuado es que una vez que tú ya hayas terminado tu práctica, si tu escuela llega a tener algún contenedor o alguna zona en donde tú puedas vaciar todo este desecho, pues lo más recomendable o más bien sí, lo más recomendable es que tú vayas y ahí los deseches. En dado caso de que tu escuela o el lugar en donde tú estás realizando esta práctica, pues lo más recomendable, si no hay un recipiente, bueno, es que tú puedas encontrar un recipiente y desecharlo, ¿sale? Porque, como te mencioné hace rato, si nosotros dejamos estos residuos o reactivos en cualquier lugar o los llevamos directamente al agua, pues bueno, como puedes ver, no son ni 10 mililitros lo que nosotros utilizamos, pero esos 10 mililitros pueden contaminar muchos, muchos litros de agua. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de desechar estos residuos, ¿sale? Y esta es una parte muy importante porque muchas veces no se toma en cuenta qué hacer con los residuos, tanto como el portaobjetos como con los reactivos, ¿sale? Entonces, pues esta fue como tal nuestra práctica de la tinción conforme a las bacterias. Espero que haya sido de su agrado. Aquí, como pueden ver, tenemos las diferentes referencias bibliográficas de donde sacamos la información y todas las imágenes que nosotros mostramos, a excepción de los reactivos, son precisamente de nuestra práctica. Entonces, no sé si mi compañero tenga algo más que agregar de nuestra presentación. Pues sí, eso sería todo. Bueno, fue una explicación brevemente de lo que es lo que es la bacteriología y así como fue pues la práctica y pues la diferenciación de estos diferentes grupos de bacterias. Así es que esperamos que haya quedado claro y eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.